Bienvenidos a Noticias al Día. En esta oportunidad nos acompaña en el estudio el señor César Augusto Toro La Rosa, con quien conversaremos en exclusiva sobre su impacto personal con la crisis de los años 80, recordados como una época oscura en el Perú. Mucho gusto, señor Toro. Procederemos con las preguntas. ¿Tiene algún recuerdo primero para introducirnos al tema sobre qué fue la crisis de los 80? La crisis de los 80 fue un impacto en el país cuando se recobró nuevamente la democracia, terminando el gobierno militar y dando paso a la nueva constitución que se reelaboró en el 79 y que le dio nuevas elecciones, saliendo elegido Fernando Belaúnde Terry en su segundo periodo. Entonces el Perú en esos momentos terminó en una crisis de inflación llegando a los 3 dígitos y la cual se volvió un país inelegible para el Fondo Monetario, por el cual ya no íbamos a recibir más préstamos. O sea, económicamente no estábamos bien. Y entró en ese momento Alan García, un joven prospecto que presentó el partido aprista. Hubieron 2 años en los cuales el país tuvo se puede decir que una recuperación industrial, y que al retirarse las personas que económicamente tenían poder económico en el país, se hiciera una crisis, se levantara una crisis industrial, porque le quitaron el apoyo total al gobierno, y a la vez también se comenzó a iniciar las guerrillas en la parte interior del país, que era la serranía, iniciándose una lucha armada por el señor Abimael Guzmán y otras facciones más, como el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Entonces esto llevó a una guerra abierta interna que fue muy nefasta para el país y que costó muchas vidas. A mí, por ejemplo, me tocó vivir una época en la cual en las noches habían cortes de fluido eléctrico, y también el gobierno, por no tener una política concreta y más drástica económicamente, llevó a que se creó una inflación y posteriormente a una hiperinflación, creando escasez de alimentos, porque nos volvimos como una economía cerrada y no recibíamos apoyo de otros sitios, o lo que ocasionó en ese momento, por la posición política del partido de gobierno, que el Perú viva una época de crisis, de falta de alimentos, de falta de escasez de muchas cosas para la población. ¿Tiene usted alguna experiencia, alguna anécdota o recuerdo que nos quiera compartir acerca de esta época de crisis? Sí, bueno, lo que se puede compartir es que hubieron muchos, se vivió una época a oscuras. ¿Por qué? Porque existía el corte de fluido eléctrico constante por la voladura de las torres, y también la escasez de los alimentos, tanto como el arroz, el azúcar, la leche, la harina mismo para el pan, el cual uno tenía que ir a formar colas a la Super Extra. ¿Usted fue parte de las colas? Sí, todas las familias que estábamos viviendo esa época teníamos que ir a formar colas a los Super Extra o a los markets que vivían en el momento, porque ellos llegaban los productos a ellos y uno formaba la cola para recibir una cierta cantidad de productos por persona. ¿El Estado delimitaba la cantidad? No, ellos lo racionaban, porque el Estado distribuía una cierta cantidad a los markets y a los Super Extra para poder uno ir a comprar. Entonces ellos te limitaban qué cantidad recibía cada persona. ¿Y acerca del tiempo de espera, esas largas colas se extendían durante mucho tiempo o solo duraban un poco tiempo? Sí, no, sí, se extendían largo tiempo, porque tenía que uno estar lo más cercano a los markets y esperar a que aperturen ellos sus puertas para poder uno
proporcionarse de estos productos que uno necesitaba en el pan llevar del día, ¿no? Y acerca de los cortes de luz que usted nos mencionó antes. También se vivió eso porque lo que hicieron los terroristas en ese momento era la voladura de las torres y cortar el fluido eléctrico, y para que también llegar ellos con su pensamiento de levantarse en armas. Ahora, previamente a esta entrevista, usted me había mencionado que habían durante el año nuevo sufrido un corte eléctrico. ¿Me nos puede comentar eso? Sí, fue un año en que estábamos terminando el año y íbamos a recibir el año nuevo, y justo a las 12 de la noche se realizó un apagón total en todo Lima por la voladura de torre que hubo, y que ocasionó que uno pase a oscuras las fiestas. Ahora, ¿alguna noticia que haya leído en un periódico o visto en las noticias de esa época que le haya impactado lo suficiente como para que hasta ahora pueda recordar? No, las noticias siempre han sido impactantes porque era por decir, como una guerra interna la que se vivió y en la cual falleció mucha gente, porque ellos eran un elemento pequeño y que atacaban por sorpresa, y a veces moría gente. Y también lo que ocurrió con la calle Tarata y el Canal 2, que también fue afectado con un coche bomba. Tarata, un carro bomba que ocasionó la muerte de muchos ciudadanos en la ciudad de Miraflores, en el distrito de Miraflores, ¿no? Eso fue lo que se vivió y lo más impactante que se vivió en el país, en Lima, ¿no? Porque habían siempre coches bombas que reventaban en ciertas calles que eran cercanas a las empresas públicas, y que ocasionaba que se corte el trabajo o reventaban los vidrios, y uno tenía que estar alejado o siempre estar tratando de siempre guarecerse cuando caminaba en la calle de que pueda ocurrir algo, ¿no? ¿Y usted, como estudiante de universidad, sentía temor al salir de las calles? No, trataba de hacer mi día yo normal, y asistía a clases. Claro que cuando estaba en clases a veces también había el corte fluido y se suspendían las clases porque no se podía continuar. ¿Entendemos? Y usted también había mencionado que en el área que usted trabajaba en ese momento, que era de construcción, no había afectado en casi mucho el impacto de la crisis económica. No es que haya, bueno, en nosotros, porque era un trabajo independiente lo que realizábamos, y tratábamos nosotros por familia en tratar de mantener esto, ¿no? Pero había así otros sectores en los cuales los productivos, que a veces no podían trabajar continuamente por el corte fluido o el racionamiento de energía que tenían que tener ellos por las caídas de las torres. Entonces no podían trabajar en algo continuo. No podía trabajar. Y ahora usted también me comentó acerca de conseguir aquellos materiales necesarios para el ámbito de construcción. No, sí, cuando ya estalló la crisis, los atentados terroristas, sí fue más difícil todo eso por los cortes fluidos, el levantamiento de armas. Hay también los terroristas amenazaban a los empresarios cobrándoles cupo, y a los que no cumplían con eso eran asesinados, perseguidos y asesinados en cualquier momento. O había también que los raptaban, se los llevaban y cobraban cupos a la familia o rescates para que puedan salir liberados, y a veces hasta los ejecutaban como muestra de poder los terroristas, ¿no? Y los periodistas de Uchulajay, que también murieron por mano de comuneros. Interesante. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha sido una experiencia relatada por una persona que vive en carne propia esta crisis de los 80. Muchas gracias. Esto fue Noticias del Día con Sofía Toro.